Ya. Entonces, encontrar un tema de investigación es bien complicado, sobre todo cuando tenemos múltiples intereses, ¿no? Seguro que a ustedes les interesa algunos temas, no sé, de macro, pero también de micro, algunos temas de finanzas, y como que tienen un montón de ideas en la cabeza, pero no saben exactamente cómo centrar su interés en uno solo, ¿no? Y por eso es que hay algunas cositas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho revisar el balance de investigación del CIES. El CIES es el Consorcio de Investigación Económica y Social que nació hace varias décadas con la colaboración de 5 instituciones de Perú que se dedicaban a la investigación. Entre ellos estaba el Centro de Investigación de la Pacífico, el Departamento de Economía de la PUC, en Grade y creo que la Universidad de Piura. Algunos centros de investigación que no estaban conectados antes, ¿no? Los centros de investigación, cada uno iba por su lado, pero esos centros de investigación se unieron y con el tiempo empezaron a colaborar entre ellos y ayudarse a conseguir financiamiento también entre ellos. Vamos a ver quiénes conforman el CIES. Entonces, el CIES inicialmente era de 5 instituciones, pero hoy en día ya cuenta con 48 instituciones, entre ellas la Católica, exactamente el Departamento de Economía de la Católica, la Ruiz de Montoya, el de Lima, un montón de universidades, las más importantes de Lima y de provincias, ¿no? Acá está la Universidad de Cajamarca, de Piura, pero además de universidades, está compuesta por centros de investigación, los más conocidos, por ejemplo, GRAE, Apoyo, IEP, eh, IPE, IPAE, y algunos centros que son más sin fines de lucro y que tienen carácter más social, como el Centro Bartolomé de las Casas eh, o este Centro Guamán Pomada Ayala. No son un grupo de instituciones que reúnen esfuerzos para conseguir financiamiento y por eso es que este consorcio tiene un concurso de investigación cada año donde se busca hacer investigación, donde se da dinero a gente, investigadores que tengan algún tema de interés. De seguro alguno de ustedes va a querer postular a esto cuando se gradúen y todo eso. Pero lo interesante es que como ellos trabajan intensamente en investigación económica, cada 5 años más o menos realizan un librito que se llama Balance de Investigación. El último balance de investigación es este. Este balance de investigación lo que hace es revisa todo lo que se haya investigado desde el 2016 hasta el 2021 en diferentes temas de economía y a partir de eso hace un resumen de esas investigaciones, ve qué huecos hay en la investigación, ve qué cosas se puede investigar y propone temas de investigación que serían interesantes y relevantes hacerlos en los siguientes años. Entonces, revisa investigación pasada y plantea posibles investigaciones futuras. Esto es una excelente herramienta para los investigadores porque en un solo texto tienes un resumen muy, pero muy sintetizado de qué cosa ya se ha hecho en investigación y qué cosa falta hacer en investigación. Este librito está separado en temas. Vamos a ver acá. Por acá deben estar los temas. Está separado en... vamos a ver. Vamos a entrar en la versión completa, ¿no? Vamos a descargar la publicación y vamos a ver que está separado en varios capítulos y cada capítulo es bastante amplio.
Bueno, el capítulo, bueno, está separado en ejes, grandes ejes. Un eje de política económica, un eje de Estado y gestión pública, un eje de desarrollo sostenible y, un momento, se coló esto, un eje de derechos ciudadanos e igualdad, y esos son los cuatro ejes. Y dentro de cada eje hay diferentes capítulos. Veamos qué capítulos tenemos acá. En el eje de política económica tenemos un capítulo que se llama macroeconomía, economía internacional, crecimiento y transformación productiva. Y el encargado de hacer ese capítulo fue Diego Winterberg, que es profesor de la Pacífico. El otro capítulo es empleo e informalidad. El encargado de hacer esa revisión de investigaciones y proponer nuevas investigaciones fue Yanina León, la jefa de departamento del Departamento de Economía de la Católica. Otro que es MIPYMES y emprendimiento, que lo hicieron Lourdes Álvarez, Edson Guamaní y Juan Palomino. Juan Palomino también es profesor de la Católica. Otro capítulo sobre pobreza y distribución de ingresos, que lo ha hecho Javier Herrera, profesor de Economía de la Católica, Norma Correa, profesora de Antropología, si no me recuerdo, de la Católica, y Angelo Kosubo, que también es egresado y enseña de vez en cuando en la Católica. Dentro de Estado y Gestión Pública, hay un capítulo de Gestión Pública y Servicio Civil, que lo hizo Mayen Ugarte y Alberto Cajavilca. Otro capítulo de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que lo hizo Jorge Morel, que es investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Un capítulo de Gobernabilidad y Reformas del Sistema Político, que lo hizo Martín Tanaka, politólogo de la Católica. Un capítulo de Seguridad Ciudadana, que lo hizo Wilson Hernández, que es de Grade, y Rosa Loureiro. Dentro de Desarrollo Sostenible hay Desarrollo Regional Descentralizado, de Gabriel Trinidad, Desarrollo Rural, Gestión Ambiental de Recursos Naturales y Acción Climática, que lo hizo el profesor Carlos Orihuela, que seguro lo conocen. Hay otro capítulo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo hizo Pavel Corillocta y Shirley Andrade. Y en el último eje de Derechos Ciudadanos e Igualdad, hay Educación, que lo hizo María Fernanda Rodríguez. Un capítulo de Reforma al Sistema Sanitario y Salud, de Zoila Ponce de León. Otro de Derecho Civil y Discriminación, que lo hizo Renata Preganglio, Renato Constantino, Teresa Arce, Kerly Solari. Un capítulo de Desigualdad y Violencia de Género, que lo hizo Jenny Dador y Wilson Hernández, que es de Grade, y Prestigio. Entonces, hay un montón de capítulos. No todos los capítulos son de mucho interés para los economistas. Por ejemplo, este capítulo de reforma electoral, que debe estar por acá. Vamos a ver. Este, por ejemplo. Este es un capítulo que a los economistas les interesa seguro muy poco. Es más para politólogos, ¿no? Pero hay otros capítulos también, gestión pública y servicio civil. Quizás eso le interesa más a gestores o abogados, quizás, no mucho a economistas. Pero hay capítulos que sí son de mucho interés para los economistas, ¿no? Como pobreza y distribución de ingresos, como empleo e informalidad, como macroeconomía, ¿no? Son capítulos que nos interesan un montón a nosotros como economistas. Entonces veamos alguno de ellos. Veamos este de pobreza y distribución del ingreso, página 170. 170. Acá está, pobreza y distribución de ingresos, de tres investigadores muy buenos. Y acá dice, en esta sección se presentan los resultados de la revisión de literatura organizada en 5 ejes temáticos. 1, duración de pobreza, investigaciones sobre duración de pobreza, investigaciones sobre crecimiento económico, redistribución y expansión de la clase media, investigaciones sobre pobreza multidimensional, investigaciones sobre desigualdad de oportunidades e investigaciones sobre distribución de ingresos. Pero, por ejemplo, alguien que le interese mucho pobreza multidimensional. Vamos, pobreza multidimensional. Vamos al 4.13, lo que es pobreza multidimensional. Y dice, si bien es cierto que existe un amplio consenso sobre la naturaleza multidimensional de la pobreza, hay mucho menos acuerdo sobre la manera de abordarla empíricamente. Es decir,
Todos sabemos que la pobreza dimensional es interesante estudiar y es muy relevante, pero calcularla, hacer un índice de pobreza multidimensional es muy difícil porque hay mucha discusión sobre cómo hacerlo. El debate internacional existe una disyuntiva entre dos enfoques. El enfoque más conocido, que es de Alkire y Foster, que propone sintetizar las diferentes dimensiones de pobreza en un índice único, lo que se conoce como el índice de pobreza multidimensional. Y por otro lado están las investigaciones que van por el lado del investigador que se llama Rapillon. Ellos, en lugar de proponer un índice, proponen un tablero de dimensiones. Pues no, a ellos no les gusta sintetizar en un numerito la pobreza, sino en un conjunto de variables. Entonces, esto es más o menos la introducción de qué es pobreza multidimensional, la discusión de pobreza multidimensional. Y acá me está hablando de, por ejemplo, algunos países como Colombia, México, Chile y El Salvador han realizado mediciones oficiales sobre pobreza dimensional, basados en la propuesta de Alquiler. Eh, Lamentablemente en el Perú todavía no se ha hecho una medición oficial. Claro que hay investigadores como su profesor Clausen, como su otro profesor Nicolás Barrantes, que trabajan un montón de estos temas, pero desde el Estado, desde el INEI, desde la PCM no se ha hecho todavía un índice de investigación, un índice de pobreza multidimensional oficial. Y acá se hace algunas preguntas y acá hace un resumen de lo que existe, ¿no? Dice Clausen, Barrantes, que son profesores de economía, y Vargas, que es profesora de sociología, si no mal recuerdo, analizan los procesos de medición de la pobreza multidimensional realizados por Colombia, México, Chile y El Salvador. Y acá les explica qué han hecho sus autores, cuál es la discusión que han tenido, qué bases de datos y qué teorías han utilizado, todo eso. Y por acá abajo van citando más papers para el Perú. Por ejemplo, otro paper para el Perú, Clausen y Trivelli. Otro King. Otro Clausen y Barrantes. Y así van citando y discutiendo varias investigaciones que se han hecho sobre pobreza dimensional para Perú. Inclusive les dicen qué bases de datos han utilizado. Han utilizado la ENAU, han utilizado la ENDES, por acá han utilizado una encuesta de opinión pública que hace la PUC. La PUC hace esta encuesta de opinión pública, tiene un instituto de opinión pública y levanta información interesante. Entonces les cuentan acá qué investigaciones se han hecho en los últimos 5 años, bueno, en realidad desde 2016 hasta 2021, y las bases de datos que han utilizado, los resultados, hace más revisión de literatura, de todo lo que se ha hecho. Sigue hablando acá de otras investigaciones, cuál es la relevancia de las investigaciones. ¿Mm? Sigue ahí hablando de eso hasta que va a llegar un punto en el cual ya va a terminar todo eso. ¿Mm? Entonces, todo es la revisión. Vamos más abajo y vamos a buscar las propuestas de investigaciones. Todo lo que hemos visto en esa parte de pobreza dimensional es lo que ya se ha hecho, ¿no? Ya se ha hecho. Quizás ustedes pueden revisar esos papers citados, esas investigaciones citadas, y pueden tomar como referencia alguno de esos, ampliar esa investigación, cambiar las fechas, cambiar la metodología, cambiar la población de estudio, ¿no? Pero, adicional a eso, los mismos autores, acá abajo, en agenda de investigación, vamos a buscar la agenda para pobreza multidimensional. Vamos a buscar pobreza multidimensional, creo que ya me pasé. Acá está. Esto es la parte de agenda de investigación para pobreza multidimensional. Acá está. Pobreza, acá. Me dice, veamos esto, ¿no? Una de las áreas en que se requiere profundizar la investigación, es decir, no se ha hecho todavía investigación,
es la denominada dimensiones olvidadas de la pobreza multidimensional. En efecto, la mayor parte de los estudios analizan los indicadores ya existentes, como vivienda, educación, salud, pero muy poco se refieren a dimensiones no materiales o que no sean objeto de transacciones de mercado. Incluso dentro de esas dimensiones ya consideradas es necesario ir más allá de los accesos para centrar la atención en la calidad del acceso y los funcionamientos para permitir dichos accesos. Por ejemplo, educación, ¿no? Medimos cuántos años de educación tiene la gente, pero no nos preguntamos sobre la calidad de esa educación. Nos, nos enfocamos en lo que la gente puede comprar con su dinero, pero no nos preguntamos si donde vive esa persona realmente puede comprar cosas. ¿No? Por ejemplo, yo puedo tener un salario muy alto, pero ¿qué sucede si donde yo vivo, literal, está muy alejado de la ciudad y los productos no llegan? Que yo gane mucha plata no tiene mucho sentido porque igual no puedo comprar cosas, ¿no? Por ejemplo, en la India es un país donde el acceso a agua es muy precario. Tú puedes tener mucho dinero y a pesar de eso no tener agua potable en tu casa. ¿Por qué? Porque tener agua potable en tu casa necesita tener una red de acceso al agua. Y evidentemente no te van a traer la red para ti nomás, ¿no? Tiene que traer para toda la localidad, para toda la ciudad. Entonces, tú puedes ser muy rico en una ciudad, pero si no hay el sistema de agua potable, no tienes acceso. ¿Qué más? Es notorio que en educación, donde se registren niveles muy bajos de rendimiento, y te dice acá, hay un módulo en la ENAU que se llama el módulo de gobernabilidad y pobreza subjetiva, que muy poca gente lo utiliza, pero que podría ser muy útil para estudiar estas dimensiones olvidadas de la pobreza multidimensional. Acá ya hay un tema de investigación muy interesante. Agarrar ese módulo de la ENAU y hacer investigaciones sobre pobreza. ¿Por qué? Porque en ese módulo hay preguntas muy interesantes como, ¿usted se siente mejor, bueno, usted siente que su bienestar ha mejorado respecto al año anterior? ¿Usted siente que está mejor que sus vecinos? ¿Usted siente que el dinero que gana le alcanza? Son preguntas que tienen que ver con bienestar, pero más de un bienestar subjetivo. Entonces ahí está esta diferencia entre lo que tú tienes materialmente y cómo eso afecta en tus sentimientos, en tu utilidad subjetiva, ¿no? Pues ese módulo, por ejemplo, es muy interesante estudiarlo y el profesor Javier Herrera es uno de los que está promoviendo hacer investigación con ese módulo, porque Javier Herrera es consultor del INEI y él se da cuenta que ese módulo es muy rico, muy interesante, pero que la gente y los investigadores no le dan mucha bola, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un buen nicho para hacer nuevas investigaciones. Inclusive si quieren que Javier Herrera sea su asesor de tesis luego, eh, les puede ayudar un montón con ese módulo porque él conoce muy bien ese, esa parte de la ENAO, porque él ha sido el que ha promovido hace 15 años que se cree ese módulo, ¿no? Entonces acá como que tienen esa propuesta, ¿no? Un nuevo, un nuevo, un nuevo nicho de investigaciones. Y acá hay más investigaciones que pueden hacer. Si leen con detenimiento, hay un montón de investigaciones. Vayamos a otro tema. Por ejemplo, violencia de género. Vamos a ver. Acá, nuestro amigo Wilson Hernández es muy capo en esos temas. Tiene varios libros sobre violencia de género. Vayamos 692. 692. Y acá, Janine Dador y Wilson Hernández, que son ambos de GRADE, nos van a hablar, ¿no? Del primero, el balance de lo que se ha hecho. Dice, vamos a hacer una revisión de estas. eh, Vamos a ver. A continuación se desarrolla el balance de investigación para el último quinquenio organizado en función
de las cuatro autonomías: autonomía física, autonomía económica, autonomía política y autonomía cultural. Debido a la cantidad de investigaciones dentro de la autonomía física, los estudios en esta categoría se han agrupado en torno a víctimas, agresores, factores de riesgo de violencia de pareja, acceso a justicia y servicios, consecuencias de la violencia, impacto de las intervenciones, estereotipos y normas sociales, medios de comunicación y salud sexual y reproductiva. Acá nuestros amigos Wilson y su compañera hacen la revisión y lo hacen mucho más ordenada, ¿no? Por ejemplo, me dicen, han encontrado que en el 2016 hay 7 estudios sobre desigualdad de género. En el 2021 hay 8 estudios sobre desigualdad de género. Sobre violencia contra la mujer hay 6 en el 2016, 11 en el 2021. Separando por autonomía física, económica, política y cultural, hay esta cantidad de investigaciones. Esas investigaciones han sido publicadas en revistas, en capítulos de libro, en reportes o libros completos. Pues, acá nuestros amigos son muy ordenados, hacen una revisión y lo presentan muy bonito, inclusive hacen sus gráficos sobre la cantidad de investigaciones, y acá ya hacen la revisión, ¿no? Por ejemplo, dice, investigaciones sobre violencia, pero enfocadas en las víctimas. Cada año y en forma continua desde el 2010-2008, la encuesta demográfica y salud familiar, conocida como ENDES, proporciona datos para analizar la evolución de la violencia de pareja ejercida contra las mujeres. Pues ya saben que si van a trabajar con violencia, la ENDES es la fuente. Se ha convertido en información muy útil, especialmente porque Perú es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con información anual de ese tipo para nuestra importancia. Esto es interesante. La ENDES es una encuesta que se levanta en varios países del mundo. En el resto del mundo se conoce como DHS, Demographic Health Survey. Se levanta en Colombia, Pakistán, Nigeria, México, más de 100 países. Se levanta esta DHS, que en el Perú se llama ENDES. Y esta es una encuesta muy rica, muy interesante, muy completa, pero lamentablemente en otros países se levanta cada 5 años, se levanta cada 4 años. Denme un segundo, chicos. Entonces, esa encuesta en Colombia, por ejemplo, se hace cada 5 años. Uno de los pocos países que se hace todos los años es el Perú. Entonces, es una base muy, muy rica. Inclusive, como la ENDES o la DHS se levanta en varios países, son comparables. Tú puedes comparar datos de Perú con datos de Colombia. No puedes hacer una investigación donde compares violencia de género entre países, ¿no? Y acá te sigue explicando. Te explica cuántas investigaciones hay. Acá te da algunos autores que existen. Te cuenta, eh, te cuenta qué bases de datos han utilizado, con qué tamaño de muestra, más investigaciones. Acá hay una investigación del Ministerio de Justicia y Desarrollo de Derechos Humanos. Y así siguen explicando cuáles han sido las investigaciones. Luego acá pasa ya también investigaciones donde ya no se enfocan en la víctima, sino se enfocan en el agresor. ¿Cuál es el perfil del agresor? ¿Cuáles son, en qué se parecen los agresores? Y según tipo de violencia, ¿qué características tienen? ¿Dónde están más o menos esas personas? ¿Son de algún rango de edad en específico? ¿Viven en algún departamento en especial? ¿Viven en el área urbano o rural en especial? Entonces, esas investigaciones acá se van a resumir, se van a discutir. Hay acá hay tipos de investigación con respecto a factores de riesgo que hace más probable
que haya violencia en la pareja, no sé, consumo de alcohol, eh, que las parejas vivan, no tengan hijos, puede ser quizás un factor de riesgo, que vivan en una zona alejada, eh, que haya una simetría en educación. Si, no sé, el hombre tiene muchos años de educación y la mujer no tiene educación, puede ser un factor de riesgo. Si el hombre trabaja y la mujer no trabaja, puede ser un factor de riesgo. Todo eso se discutirá. Todo lo que ya existe se discute. Y si nos vamos más abajo, vamos a encontrar una sección donde va a proponer temas de investigación. Bajamos. Acá hay más, ¿no? De otros temas. Violencia económica también existe. Así que eso es otro tema. Cómo el mercado laboral puede segregar por género y puede generar violencia. Violencia en otros espacios. En el mercado laboral puede haber violencia. Mujeres en el desarrollo profesional. Autonomía política, ¿no? Representación política. Evidentemente hay menos congresistas mujeres que hombres. Creo que hay una sola eh, gobernadora regional, inclusive ya no hay, creo que ninguna. Creo que en el anterior periodo había una gobernadora regional, hoy en día ya no hay, creo, ninguna. Esas asimetrías en acceso al poder político, también hay investigaciones sobre eso. Seguimos bajando. Autonomía cultural. Y acá viene lo interesante. Una vez revisado todo lo que existe sobre violencia de género, sobre segregación de género, acá nos va a explicar qué es lo que falta investigar. Por ejemplo, acá me pone, en autonomía física, en específico para estudiar a las víctimas, propone algunas preguntas. ¿Cuál es la prevalencia de las distintas formas de violencia fuera del matrimonio? La mayoría de investigación se enfoca en violencia de pareja, pero, bueno, violencia de pareja que convive. Esa es la típica investigación en economía. Pero también pueden ser parejas que no conviven, parejas que solamente recién son novios, no se han casado. Es distinta la violencia de parejas jóvenes con parejas adultas. Es distinta la violencia de parejas que conviven y otras que no conviven. Esas preguntas pueden ser acá. ¿Cuál es la prevalencia de la violencia durante el embarazo? Pues no hay investigaciones sobre eso. Es un tema interesante. ¿Cómo influye la historia de violencia en el ejercicio de la violencia durante el embarazo? Si la mujer ha tenido un historial de violencia en el pasado, eso hace más probable que durante el embarazo también sea víctima. Que haya sido víctima de violencia en la infancia, hace que sea más probable que sea víctima, hace más probable que sea víctima en el futuro. Más, ¿cuáles son las normas sociales detrás de las agresiones? Acá hay más preguntas. ¿Cuáles son las formas en las que la violencia psicológica que se manifiesta dentro y fuera de las relaciones de pareja, eh, cuáles son las formas en que la violencia psicológica, como situaciones de control, limitaciones de contacto, gaslighting, que se manifiestan dentro y fuera de las relaciones de pareja? Eso está mal escrito, pero ya, pero básicamente lo que le dice es cuál es la prevalencia, cuál es la intensidad, la severidad de la violencia psicológica, ¿no? Eso no se ha hecho todavía. Y hay un montón de preguntas, si se dan cuenta, hay un montón de preguntas. ¿Cuál es la incidencia de violencia obstétrica asociada al parto? ¿Cuál es la relación entre violencia contra la mujer y racialización? ¿No? Es lo mismo violencia contra la mujer cuando las mujeres son indígenas, cuando las mujeres son afrodescendientes, cuando son de origen extranjero, blancos, o inclusive dentro de ser mujer es más probable que las mujeres indígenas sean más propensas a ser violentadas. Entonces, esas son preguntas que vienen acá. Eso sería interesante, ¿no? ¿Cuál es el tipo de violencia contra mujeres en situación de discapacidad? Interesante, ¿no?
Sí, las mujeres tienen una alta probabilidad de sufrir violencia, pero eso es más alta inclusive si tiene alguna discapacidad. Y así, acá hay investigaciones sobre preguntas, investigaciones sobre masculinidades, investigaciones propuestas sobre factores de riesgo, cómo funciona la normalización de la violencia en las familias. ¿Qué más? ¿En qué zonas, distritos, barrios, comunidades se concentra la violencia en sus diferentes formas? Esto es algo que no se ha hecho, por ejemplo, y que se podría hacer eh, con cierta... No es tan complicado en realidad, pero no se ha hecho todavía. Y más preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá, línea 100. Línea 100 es una línea telefónica donde las mujeres pueden llamar para pedir ayuda sobre si son víctimas de violencia, ¿no? Inclusive hace unas semanas ha habido una discusión sobre la línea 100 porque un periodista de RPP, una periodista de RPP o de Canal N, llamó a la línea 100 y no le contestaron y sacó un reportaje sobre eso y una viceministra dijo de que una llamada por teléfono no va a salvar ninguna vida. Fue como que súper duro. Entonces, por ejemplo, eso es una política social o un servicio social, un servicio del Estado, la línea 100 que no es tomado en serio, pero que se financia. Había que preguntarnos cómo se puede mejorar, si funciona o no funciona, en qué casos funciona, en qué casos no. Y hay más preguntas, como se dan cuenta, hay un montón de preguntas, un montón, un montón. Y más, vienen autonomía económica, autonomía política, autonomía cultural, cuál es la interrelación entre la protección de la violencia hacia la niñez LGTBI, violencia contra las mujeres lesbianas, violencia íntima y violencia en programas de conversión. Y en esto quiero detenerme un ratito y decirles, acá hay un montón de preguntas de investigación que son muy interesantes, pero que lamentablemente no todas ellas son fáciles de abordar. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de estas son preguntas que es más fácil que la conteste un sociólogo, un antropólogo, un politólogo, antes que un economista. Por ejemplo, esta última que habíamos revisado, uy, se me fue esto. Esta última, ¿cuál es la interrelación entre la protección de la violencia hacia la niñez LGTBI, violencia contra mujeres lesbianas, violencia íntima, violencia programas de conversión? Esa pregunta, por ejemplo, no es tan, un economista no la puede abordar fácilmente. Esto ya es más para un sociólogo. ¿Por qué? Porque no hay bases de datos sobre conversiones, programas de conversiones. Hay muy poca información sobre la comunidad LGTBI y mucho menos sobre niñez LGTBI. Entonces, esto es más fácil hacerlo para un sociólogo, porque el sociólogo hace trabajo de campo, ¿no? El sociólogo va, entrevista a un grupo de personas o de familias con niños LGTBI, entrevista a mujeres lesbianas y tienen sus metodologías, ¿no? Los sociólogos tienen sus metodologías. Entonces, esta pregunta es más fácil que la conteste un sociólogo. Hay otras preguntas que sí las puede hacer un economista, pero quizás es muy difícil porque hay que construir la base de datos, hay que levantar información, no existe información, entonces uno tiene que levantar su encuesta. Por ejemplo, a ver, veamos algo que tenga que ver esto. Mm, ya, por ejemplo, esto. ¿Cuál es la relación que existe entre las juventudes y las nuevas tecnologías de información como expresión de participación política? Entonces, quiero saber cómo el uso de celulares, el uso de redes sociales, el uso de Twitter, el uso de mensajes y grupos de Telegram o grupos de WhatsApp, cómo todo eso afecta a la participación política de los jóvenes. Tener acceso a esas redes
sociales, a esos aparatos electrónicos, hace más probable que los jóvenes se involucren en política? Pues una pregunta que lo puede responder un economista, un politólogo, pero información de eso, ¿dónde la saco? El INEI no tiene esa información. Lo que podría hacer es yo hacer una encuesta. Hago un formulario, unas preguntas, so- y esas preguntas se las hago a un grupo de personas, no sé, a 50, 60, 70 jóvenes, y ya tengo mi base de datos. Es bien complicado, bien pesado, mucho trabajo. Se puede hacer si les interesa el tema, pero es un poquito más difícil, ¿no? ¿Qué más podrían hacer? No sé, sacar búsquedas de internet para ver si los jóvenes de verdad buscan temas políticos. Complicado, sí, porque es un chambón hacer ese trabajo. Entonces, quizás este tema es un poco complicado, al menos si tenemos muy poco tiempo para hacer una investigación. Pero hay otras preguntas que sí son mucho más fáciles de abordar eh, para un economista o para un estudiante de economía. Por ejemplo, el que les mostré hace un rato, ¿no? Que decía en dónde están, en dónde se acumulan las violencias, ¿no? En qué territorio se acumulan las violencias. ¿Dónde está eso? Ah, me lo perdí. Pero ¿se acuerdan que había uno que decía dónde se acumulaban las violencias, en qué departamentos, en qué regiones? Eso, por ejemplo, está más o menos fácil porque existe la ENDES, donde hay preguntas de violencia, existe datos de la policía, datos de la Defensoría del Pueblo sobre dónde se producen los diferentes tipos de violencia. Eso, por ejemplo, está más o menos distinto, fácil. Otro, por ejemplo, esto, de discapacidad. En la ENDES hay un módulo entero sobre violencia contra las mujeres, donde están todas las mujeres, pero un grupo de esas mujeres seguro tienen discapacidad. Entonces puedo tener y levantar esa información. Ya tengo esa información que el INEI levanta, yo solamente tengo que descargarla, limpiarla, analizarla, hacer gráficos, hacer regresiones, hacer tablas, pero no es tan complicado como levantar una encuesta desde cero, ¿no? Entonces, les muestro este balance porque es un balance que puede ser, este librito puede servir a todo nivel. Puede servir a chicos que están haciendo investigación para un curso, puede servir para chicos que están haciendo tesis, puede servir para investigadores de fuera, puede servir para estudiantes de doctorado, puede servir para un montón de gente. Solamente que hay que saber identificar qué cosa es plausible de hacer con las herramientas que tenemos, ¿no? Hay preguntas acá muy complicadas que seguro que ya serían para un tema de doctorado, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos algo que sea súper complicado. Eh, Esto, por ejemplo. ¿Cuáles son los costos fiscales de las licencias laborales remuneradas por violencia? Esto, por ejemplo, ya es un tema para maestría. No tanto para doctorado, pero para maestría. ¿Por qué? Porque hay que hacer un análisis costo-beneficio, costo-efectividad, que es un chambón, hay que hacer simulaciones, eh, hay que hacer estimaciones, imputaciones. Esto, por ejemplo, ya es para un tema de tesis de maestría. Pero hay otras preguntas que sí pueden ser para tesis de pregrado. ¿Qué más? Y bueno, como hemos visto, hay de todo. Hay desde macroeconomía, hay pobreza, hay pymes, informalidad, eh, seguridad ciudadana, desarrollo rural, ambiente, clima, todo eso, ¿no? Entonces, este es el balance, este es el librito de balance del CIES más reciente, porque va del 2016 al 2021. Seguro que recién, los siguientes años, se va a publicar uno nuevo, se va a actualizar, pero falta todavía. Este libro salió hace poco recién, creo que un año, 2 años. No, un año, ¿no? En el 2022 se publicó este libro
Así que probablemente recién en el 2027 salga el siguiente libro de estos. Existen evidentemente balances más antiguos. Hay un balance anterior a este. Vamos a buscar. Vamos a buscar acá. Investigaciones, publicaciones. Balance debe estar por acá. Este es el que tenemos ahorita, que hemos estado revisando, que es el balance del 2016 al 2021. Pero acá está el anterior, del 2011 al 2016. Acá está inclusive uno más antiguo. Otro más antiguo es el 99 hasta el 2003. Hay otro del 2002 al 2016, 2004 al 2007. Entonces, como se dan cuenta, cada 5 años más o menos se publica un nuevo balance. Es de esperar que el 2017 recién salga 2027 salga el siguiente. Pero ahí tienen una herramienta muy, pero muy, muy interesante. Acá justo su compañero Andrés Reit me pregunta cuándo se hace, ¿no? Se hace desde el 93, si no me recuerdo. Vamos a ver. 93, no, 99. Es el 99 se hace. Si quieren, descarguemos el del 99. Eh, los editores fueron Roxana Barrantes y Javier Illín, también profesores de la Católica, uno de ellos ya jubilado. Igual, ¿no? Hacían una separación de temas: macro, empleo, descentralización, pobreza y distribución de ingresos, educación, salud, regulación, privatización y concesiones, medio ambiente, relaciones internacionales. Ujú. En realidad, cualquier tema que ustedes quieran investigar sobre el Perú va a estar en este balance. Claramente, esto es solamente para investigación del Perú, ¿no? Y se los muestro porque el 98% de tesis que se hacen en el Departamento de Economía, en nuestra facultad, son sobre Perú. Hay muy pocas investigaciones de tesis que se hacen sobre otros países, ¿no? Usualmente, si se hace sobre otros países, son temas de macro, pero la mayoría son investigaciones sobre Perú. ¿Preguntas, chicos, sobre esto? Entonces, yo sé que muchos de ustedes están lidiando con esto de que no saben su tema. Entonces, acá, dense el tiempo. No sé, si tienen algún interés sobre empleo, léanse estas pocas páginas, no son muchas, desde las 59 hasta las 95. No son muchas y además está escrito en letra súper grande, así que no les va a tomar mucho tiempo. Y ahí van a aclarar su panorama sobre qué tipo de investigación se hace y se debe hacer sobre ese tema en particular. Acá su compañero Peter me pregunta, si quiero hacer un tema más sobre finanzas, ¿hay algo parecido? Mm, buena pregunta. Ya. Dentro de este capítulo de macroeconomía, hay algunos temas sobre finanzas, no muchos, muy, pero muy pocos, pero todos sobre Perú, ¿no? Todos los episodios son sobre Perú. Hay algunas, vamos a ver si encontramos. Productividad, no. Eh, instituciones, no. Apertura económica, no. Términos de intercambio, no. Acá, el sistema financiero puede haber algunas sobre más financiero, ¿no? Sistema financiero.
Desdolarización. Es un tema interesante. Está de moda hablar sobre desdolarización. Sistema de pensiones. Está muy de moda hablar del sistema de pensiones. Muy, muy de moda. Estudios. Acá estudios. En esos estudios misceláneos sí debe haber algunas sobre finanzas. Política monetaria y macroprudencial. Inflación. Curva de Phillips. Está por ahí. Tipo de cambio. Intervención cambiaria. Mecanismos de transmisión de la política monetaria. Políticas macroprudenciales, que también están muy de moda. Política fiscal. Reglas fiscales. Y acá está la agenda, ¿no? Por acá debe haber algunos temas sobre finanzas, muy pocos en realidad. Por ejemplo, ¿servirá el mercado integrado latinoamericano para acercarnos más a los estándares sustancialmente superiores de Chile, Colombia y México? Esto, por ejemplo, es muy interesante porque es algo que se ha estado pateando hace muchos años. Cuando yo entré a economía, bueno, en realidad no tanto. Cuando estaba en la mitad de la carrera, había mucha expectativa porque el mercado de valores, la bolsa de valores, se iba a fusionar con la bolsa de valores de Chile, Colombia y México. Es decir, la bolsa de valores de Lima se iba a fusionar con la bolsa de valores de Bogotá, con la bolsa de valores de México, con la bolsa de valores de Santiago, de Chile. Y eso era un boom, una idea muy chévere, porque lamentablemente la bolsa de valores de Lima es muy chiquita, ¿no? La bolsa de valores es muy chiquita de Lima. eh, Hay muy pocas transacciones al día. Los precios se mueven muy lento. No hay mucho movimiento. Entonces, lo mismo sucede con Chile y con Colombia. Las bolsas de valores son más grandes que las de Perú, pero igual se mueven muy lento. A pesar de que son grandes, el movimiento todavía no es lento, es lento. No es como en Nueva York, ¿no? La bolsa de Nueva York es enorme y la cantidad de transacciones por día son millones de transacciones. Los precios de las acciones se mueven sumamente rápido, cada segundo se mueve. Entonces, la idea con fusionar nuestra bolsa de valores con otras bolsas de valores era exactamente hacer que sea más atractiva nuestra bolsa, esa bolsa, ¿no? Hasta ahora no se ha terminado de hacer esa fusión. Claro, es una bolsa regional. Eh, y bueno, se ha estado pateando desde hace años, ¿no? Eh, sí, dicen que la van a terminar este año, el siguiente quizás, pero tengo mis dudas. Desde que yo estaba, desde el 2016, siempre dicen, lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer ahora, y no se termina, ¿no? Ojalá que lo hagan. Entonces puede haber investigaciones sobre eso. eh, a ver, más, otros por acá. Ah, otras cosas sobre finanzas. Inclusión financiera, ¿no? Acá hay inclusión financiera. Sobre dolarización, también hay preguntas. Desdolarización, cómo afectan choques externos. ¿Son más rígidos los precios en soles o los precios en dólares? Yo no estoy especializado en macroeconomía, así que quizás no entiendo del todo esos temas, pero si a alguno le interesa la macro y las finanzas, acá también hay un capítulo interesante. Em, y bueno, algo que quizás es bueno saber es que para hacer investigación es evidentemente necesario financiamiento. Entonces, em, el financiamiento finalmente es lo que determina qué temas se investigan más que otros, ¿no? Si en esta agenda de investigación nos damos cuenta que hay más temas de microeconomía que de macroeconomía, es porque los que financian las investigaciones están más interesados en microeconomía que en macroeconomía.
¿Quiénes financian? Por ejemplo, acá hay algunos financistas. La Cooperación Canadiense, la Fundación Bustamante de la Fuente. Otros financistas son, por ejemplo, la Fundación Ford, la Fundación Carolina, eh, las Naciones Unidas, el FMI, la OIT. O sea, los que financian finalmente son los que determinan cuál es la prioridad de investigación. Entonces, por eso es que este balance, que es muy bueno, se enfoca más en temas de microeconomía, porque el financiamiento básicamente se da para microeconomía, ¿no? Esas instituciones dan financiamiento básicamente para microeconomía, muy poco para macro, ¿no? Más bien los que hacen investigación sobre macro y finanzas son los bancos o es el BCR. El BCR, por ejemplo, hace un montón de investigación sobre finanzas, sobre todo finanzas aplicadas eh, a política económica, ¿no? Acá ustedes tienen el Banco Central, publicaciones y seminarios. Y lo interesante de las publicaciones y seminarios del Banco Central es que hay publicaciones básicas, pero también hay publicaciones muy complejas. Si yo fuera, si a mí me interesaría mucho las finanzas y la macro, yo revisaría estos que se llaman, ¿dónde está? Revista Moneda. Revista Moneda es una revista donde publican artículos no muy complejos, pero con temas que están a la vanguardia. Por ejemplo, abramos el más reciente, 2000, este número 192. Acá, por ejemplo, hay algunos temas interesantes. La Gran Depresión, la misión Kemmerer y la creación del Banco Central. La Gran Estabilización. Su profesor Zenón Quispe. Creo que Marilyn Choi también es gerenta de un área del Banco Central. Esquema de metas de inflación, transiciones, sostenibilidad fiscal. Si yo abro cualquiera de ellos, por ejemplo, em, veamos la volatilidad del consumo privado. Si yo entro a eso, me voy a dar cuenta que no es un artículo que utilice econometría complicada ni que tenga estimaciones complejas, ¿no? La mayoría de esos artículos son descriptivos. Te describe por qué es importante este tema de investigación, te describe qué ha hecho la literatura, qué dice la literatura sobre ese tema, cuáles son las investigaciones, te dice más o menos Perú en el contexto internacional dónde está, te da algunos datos, pero no te hace estimaciones. Por ejemplo, si a mí me interesaría este tema de volatilidad del consumo privado, entonces agarro como base este artículo y lo amplío hasta poder aplicar econometría, aplicar algún método un método complejo, ¿no? Porque esto simplemente es una descripción. Acá el autor está diciendo, miren, yo creo que ese tema es interesante, la literatura dice esas cosas, hay investigaciones por ahí algunas, hay datos, y el tema queda abierto para que otros lo puedan investigar, ¿no? Vamos a otro, a ver. Vamos a la revista 191. Y acá, no sé, algo que me puede interesar. Competitividad, corrupción y crecimiento de largo plazo. Un tema interesante, ¿no? Acá, el jefe de Departamento de Política Estructural y el supervisor líder del Departamento de Políticas Estructurales del BCR explica por qué es importante esto, presenta algunos datos, solamente describe, hace una correlación que no es muy complicada, no es un método nada complejo, simplemente es eh, en Stata o en R o en Python es un solo comando, nada más. Hace un cuadro de, de los avances sobre esa investigación y nada más. No hace econometría, nada.
Entonces, ustedes pueden tomar esto como referencia y decir, este tema es muy interesante, pero falta desarrollarlo con más datos, con una aplicación de un método más complejo. Genial. Ahí ya tienen un tema de investigación interesante. Eso para los que les gusta la macro y las finanzas, porque eh, dentro de estos artículos, dentro de estas ediciones, van a encontrar temas de finanzas y macro, ¿no? Pues eso es una buena fuente para ustedes. Pero además de hacer estos artículos simples, entre comillas simples, también el Banco Central publica documentos de trabajo que ya son publicaciones ya más complejas y elaboradas, ¿no? Por ejemplo, acá, vamos a ver alguna. Acá también hay finanzas y macro, ¿no? Veamos. Hay también algo de historia, sobre todo historia del Banco Central, historia de las políticas económicas, pero básicamente es macro y finanzas, ¿no? Por ejemplo, acá. Choques de incertidumbre y regímenes financieros en mercados emergentes, de Luis Gonzalo Llosa, Fernando Pérez y Vicente Tuest. Abro. Y a diferencia de los artículos de la revista Moneda, estos ya son artículos más complejos. Entonces, estos ya son literalmente publicaciones súper complejas, que ya utilizan datos, en ese caso utilizan datos mensuales para varios países. Seguro por ahí les va a decir de dónde saca la base de datos. Por acá debe estar, deben sacarlo quizás del FMI o no sé. Yo no conozco mucho sobre bases de datos de macro o de finanzas. Y hacen acá sus estimaciones. Esto ya es un tema complejo, ¿no? Pero lo interesante de estas investigaciones es que hacia el final, en sus conclusiones y discusiones, siempre eh, habla de qué investigaciones se pueden hacer adicionales. Entonces, por acá seguro va a explicar sus resultados, pero hacia el final va a decir, después de esto queda abierta la investigación para qué se puede hacer. Hay investigaciones que se puede hacer sobre estos temas y hace la discusión. Usualmente eso aparece en los últimos párrafos. Entonces, ustedes pueden buscar acá algo que les llame la atención, ¿no? Efecto del salario mínimo, los precios de poder de compra. Ahí observan qué hacen los autores y hacia el final seguro los autores dicen, este trabajo contribuye a la literatura que estudia el impacto del aumento del salario mínimo sobre el precio. Por un lado, a diferencia de trabajos previos que evalúan dicho impacto en industrias u oficios específicos, este estudio estima el impacto agregado en la remuneración, de la remuneración mínima vital sobre la inflación a partir de la información desagregada y contribuye de otras formas, ¿no? Y por acá debe decir más o menos qué bases de datos utiliza. Utiliza, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Hogares, utiliza el IPC, que es dato del Banco Central, la Encuesta Nacional de Empresas. Entonces, también por ahí debe decir, después de esta investigación se debe hacer otras investigaciones, quizás enfocadas en algo en específico, ¿no? Eso. ¿Qué más? Otro, por ejemplo. Si yo soy interesado en temas agrarios. Vamos a ver. No me acuerdo el nombre de esa institución, pero vamos a buscar acá. Vamos a buscar. Se llama. Por acá debe estar. Servicios. IP. Prisma. SAI. Macroconsul. Centro de Investigación de Desarrollo. Casas. Ya. Por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado más en desarrollo regional, por ejemplo, desarrollo del departamento de Trujillo,
Desarrollo del departamento de Cusco. Productividad de la agricultura en Cusco. Entonces puede ir a estos centros de investigación más específicos. El Centro Bartolomé de las Casas es un centro de investigación que está en Cusco, que tiene buen financiamiento y que hace investigaciones más enfocadas al sector rural, pero solamente para Cusco. Y por ejemplo, vemos acá. Cusco y alrededores, ¿no? Por ejemplo, esto, felicidad en contexto minero en Perú, caso de estudio en Cotabambas. Eh, beneficios o prejuicios para las mujeres. Beneficios o perjuicios para las mujeres. ¿Cómo el programa Juntos afecta a las mujeres usuarias en el Perú? Interesante. Todo esto ya son investigaciones más específicas en las regiones, determinantes de la eficiencia municipal a nivel distrital, análisis comparativo del 2009 al 2013, región Cusco. Impacto de la minería en la producción agropecuaria en el Perú, impactos heterogéneos y determinación de canales de transmisión. Valoración económica, las mejoras de servicios ambientales en el contorno del río Guatanay, en Cusco. Impacto económico del cambio climático en la agricultura de la región Cusco. Entonces, igual, en estas, acá, brecha de género en el valor económico de las unidades agropecuarias. A mí me interesa, por ejemplo, saber si son eficientes los municipios de Cusco y qué determina esa eficiencia. Entro acá, chequeo qué información hay, debe haber un link para descargar por acá. Parece que este todavía no está disponible. Vamos a buscarlo en internet. Si la versión está por acá. Mm, parece que no está todavía visible. Puede estar restringido. Seguro lo van a publicar pronto. Es raro que no lo hayan puesto. Vayamos a otro. Ah, acá está. Ah, no está. Ya está. Análisis de la eficiencia del gasto público. ¿Cuán eficientes son los municipios de la región de Cusco en gastar lo que les da el Estado, lo que les da el gobierno central? Entonces veo acá, interesante, me va a explicar qué datos utiliza, ujú, qué metodología utiliza. Y esto, por ejemplo, es una investigación que ustedes pueden darle vuelta 1000 veces, ¿no? Pueden hacerlo quizás solo para Lima, solo para la costa, solo para la sierra, solamente para el sur del país, para todas las regiones del sur del país, solo para eh, los distritos de Lima, o no sé si a alguno le interesa un departamento particular, solo ese departamento. En esta investigación seguro hacen de un periodo del 2013 al 2015, ustedes lo pueden hacer hasta el 2022. Eh, pueden hacer eficiencia del gasto público quizás desagregado. Hay gasto público corriente, gasto público no corriente. Pueden separar ese gasto quizás. Entonces acá, por ejemplo, una investigación que le pueden dar vuelta de 1000 formas, cambiando periodo, cambiando los municipios, y ya tienen un montón de revisión de literatura, y ya tienen una metodología que aplicar, y ya tienen de dónde sacar la base de datos. Acá seguro explica de dónde sacan los datos. Entonces, eso es muy chévere. Si les interesa más otras regiones, acá, por ejemplo, hay otro centro de estudios de Arequipa, otro de Piura. Entonces, ahí pueden darle vuelta ustedes. Hay otro que se me pasó el nombre. Vamos a ver si es este. Servicios. Bien, ese nombre. Ya, este es uno. Investigación rural. Se me fue el nombre. Mientras me acuerdo el nombre, veamos esto.
Si a alguien le interesa mucho, pero mucho la educación, este quizás, bueno, la educación en el Perú, este quizás es una buena fuente. El Seminario Nacional de Investigación Educativa. El Seminario de Investigación en realidad es un grupo de personas interesadas en educación que eh, hacen ponencias, comparten investigaciones, hacen eventos y también muchos de ellos hacen balances de investigación, pero solamente en este tema, ¿no? Nos pueden poner acá, vamos a poner apoyo a la investigación, hacen concursos sobre tesis. Si ustedes quieren hacer una tesis en educación, acá hay un concurso, ¿no? La Sociedad de Investigación Educativa, interesada en reconocer los aportes rigurosos, relevantes, significativos en el campo de la educación, ha llevado a cabo el concurso de tesis, cuyo objetivo es visibilizar la realización de tesis universitarias en el país. A continuación, la lista de ganadores. Entonces, si ustedes hacen una tesis en educación, pueden presentarla acá y pueden ganar, ¿no? Por ejemplo, acá de la Católica ha ganado con su tesis de licenciatura y su tema era la universidad no hace al alumno, el alumno hace la universidad, ¿no? Otro acá, veamos, una tesis de licenciatura, clima del aula en secundaria, construyendo miradas del futuro. Creo que este concurso les da como 2.000, 3.000 soles de premio si ganan el concurso. Vamos a ver cuánto da. Mm, Por ahí deben estar las bases, pueden chequear. Y aparte de eso, hay eh, una revista donde también pueden ver cuáles son los temas que se están investigando con recurrencia, ¿no? Uso de celulares en la educación. A ver, un segundo, voy a buscar el que me falta explicarles. Educación, pero, escuela rural. Se me fue el nombre, qué bestia. Esto era productividad total de factores. Vamos a buscar acá. Vamos. Factores, agricultura. Acá está. Sepia, se me fue el nombre. Ya, Sepia, si a ustedes les interesa temas agrarios. Sepia también, al igual que el Seminario de Investigación en Educación, es un grupo de investigadores con financiamiento que se dedican a solamente compartir información sobre temas agrarios. Y lo interesante es que ellos hacen convocatorias de investigaciones y dentro de esa convocatoria dejan un, que se llama términos de referencia. Y ese término de referencia, yo no digo que van a postular esto, seguro pueden postular en el futuro, pero lo interesante de esto es que acá es una revisión de qué se debe investigar sobre el ámbito rural. Por ejemplo, acá me aparece el eje 2. Hay que investigar sobre el mundo rural post pandemia, los impactos, efectos y oportunidades que trae la pandemia. Y acá es una revisión. La pandemia trastocó la sociedad rural peruana. A corto plazo se vivieron acontecimientos disruptivos como migración, paralización de servicios estatales, desarticulación de la cadena de abastecimiento de alimentos. Ello hizo pensar que la pandemia marcaría un antes y un después de la historia del mundo rural. No obstante, a mediano plazo, sus efectos se han ramificado de forma heterogénea y contraintuitiva, acelerando el proceso en curso.
profundizando desigualdades previamente existentes o evidenciando la gravedad de la problemática hasta cierto punto normalizada. Por ejemplo, se evidenció la gran fragilidad del sistema agroalimentario y de protección social, la exacerbada inequidad de género en el campo, entre otros. Acá es una revisión, una discusión, y acá les va a decir qué cosas se debe investigar. Una pregunta de investigación es, ¿qué efectos ha tenido la pandemia del COVID-19 en la productividad y organización de la actividad agraria, ganadera y otras actividades productivas en el campo? Otro tema de investigación. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en la capacidad de los hogares rurales para cubrir sus necesidades básicas mínimas? Otro tema de investigación. ¿Por qué la pandemia agudizó las brechas previamente existentes, ¿no? Como la brecha de género, la brecha de acceso a alimentos? Y así, acá tienen ese documento que tiene varias páginas, les propone temas de investigación. Pero son temas de investigación básicamente del mundo rural, ¿no? Producción agraria, producción ganadera, eh, diferencias de género en las familias rurales, alimentación de las familias rurales, acceso a servicios públicos en los sectores rurales, todo lo que sea sector rural, eh, acá les propone temas de investigación. Ahí también hay otra fuente de donde ustedes pueden sacar temas. Ok, entonces, esos son los que me acuerdo ahorita. Sepia, mundo urbano, pero mundo rural. Eh, el otro que es el CIEP, a los que les interesa educación. Bartolomé de las Casas, a quienes les interesa más investigación aplicada a regiones. BCR, si quieren macroeconomía y algo de finanzas. Y el balance del CIES, que tiene, como han visto, un montón de capítulos bastante complejos. Entonces, espero que estos textos, estos portales, estas páginas, les pueda ayudar a ustedes para plantear sus temas de investigación. Sé que varios todavía están eh, con dudas sobre qué tema tener y entiendo, es bien difícil a veces concentrarse en un solo tema. Entonces, para la siguiente clase, el siguiente sábado, eh, sería chévere que la mayoría ya tenga su, al menos mapeado un tema general en el cual quieran trabajar. Porque he estado viendo el Excel que les he mandado y todavía faltan algunos, así que los que les falta, traten de llenarlo. Y en la siguiente clase eh, les voy a enseñar un poquito. Vamos a conversar con ustedes, cada uno. Les voy a preguntar, no sé, les voy a decir, tal alumno, cuénteme un poquito de cómo estás, ¿no? ¿Cómo está tu tema? ¿Ya tienes algo planteado, algo todavía muy general? Y vamos conversando con cada uno de ustedes y los demás van escuchando y aportando. Y si nos alcanza un poco de tiempo la siguiente, les enseño cómo los investigadores suelen hacer revisión de literatura. Porque en una investigación a veces hay que revisar 20, 30, 40 papers y se hace bien desordenado hacer resúmenes, eh, ¿no? Porque luego uno tiene que escribir en la tesis, eh, citar, ¿no? Hay que citar a todos los que he leído y a veces se hace una locura tener tanta información desordenada. Los investigadores tienen algunas técnicas para ordenar. Eso vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase conversamos con cada uno de ustedes sobre sus temas y luego vemos eso de cómo hacer revisión de literatura. ¿Preguntas, chicos? Ah, ya, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Me voy a quedar un rato conectado por si alguien quiere quedarse a conversar sobre su tema. Voy a subir la grabación y
En la siguiente clase ya nos vemos. Ok, cuídense chicos. Quien quiera quedarse, me quedo un rato.